las veces que nos reunimos, pues hablamos sobre los grupos de permutación, abordar las últimas propiedades relacionadas con ellas, y en este capítulo 6, este capítulo es corto en comparación al 5, por ejemplo. Y de hecho probablemente pueda terminarlo hoy, vamos a ver. Y la parte quizás más importante y que está relacionada con lo que veníamos haciendo es ese teorema que les decía que dice que prácticamente cualquier grupo se puede como que asociar o identificar como un grupo de permutaciones. Si escuchan eso, pues siente bastante fuerte, ¿verdad? Cualquier grupo se pueda representar como un grupo de permutaciones. O sea que prácticamente es como decir que esos grupos de permutaciones son todos los grupos, ¿no? Entonces veamos cómo se logra eso. Este concepto de isomorfismo se trabaja en varias áreas, no solo en álgebra. Por ejemplo, si ya tomaron topología, allá los isomorfismos son las funciones continuas y que son biyectivas. Y uno dice que cuando existe ese tipo de función entre dos espacios allá, son prácticamente lo mismo. En álgebra lineal, por ejemplo, si de repente ya tomaron, podría ser geometría analítica vectorial o álgebra lineal numérica, podría ser. Ahí, por ejemplo, a lo que se le llama isomorfismo son a las transformaciones lineales que son biyectivas. Y, y así, realmente el concepto pues aparece, como les digo, en varias áreas. Y quizás lo común es que una, que son funciones biyectivas, y la otra es que son funciones que de alguna manera preservan la estructura que en su momento pues a uno le interesa. O sea, en el caso de las transformaciones lineales en álgebra lineal, preservan la estructura de espacio vectorial, que es como que quizás lo más, el objeto o concepto más importante de álgebra lineal. Y en topología, pues las funciones continuas biyectivas preservan la estructura topológica del espacio, que es como la noción más importante ahí. Entonces acá, ahorita por lo menos que estamos hablando de grupos, esa viene siendo como la estructura importante para nosotros aquí. Y entonces, isomorfismo, así en palabras, va a ser una función que va a ser biyectiva y que preserva la estructura de grupo. Eso es como la forma de describirlo textualmente, ¿verdad? Entonces, el típico problema aquí trata de determinar cuándo existe ese tipo de funciones entre dos grupos. Y si eso pasa, uno dice que los grupos son prácticamente la misma cosa, solo que con diferente nombre para los elementos. Para ser más concreto, pues veamos la definición acá. Fíjense, un isomorfismo phi dice de un grupo G a otro grupo G barra. Es una función 1 a 1, ¿verdad? De G en G barra, y cuando dicen en inglés onto, es que es sobre la función. O sea, muchas veces en inglés no son tan como textuales como en español, que nosotros decimos, en español diríamos un isomorfismo es una función que es 1 a 1 y sobre, normalmente uno lo dice así más específicamente, ¿verdad? Acá incluso hay otros libros que dicen into, y hay veces que eso, según la terminología del libro, hay veces que eso significa que sea 1 a 1, por ejemplo. Ese tipo de cosas, cuando uno lee estos libros en inglés, hay que irse como acostumbrando. Eso depende mucho como que del estilo de cada autor. Hay otros que sí son más como nosotros en español, que dicen textualmente, la función es 1 a 1 y sobre. Aquí dicen sí textualmente que es 1 a 1, y esto significa que es sobre, ¿verdad? Sobre G bar. Así que podríamos resumir esta primera frase diciendo que la función esta phi de G en G barra es biyectiva, ¿verdad? Y además preserva la operación del grupo, dice acá. O sea que aquí la definición está
así como que bien en palabras, pero aquí ya dicen concretamente qué significa eso, ¿verdad? Que preserve la operación del grupo. Eso significa que si tomo la imagen del producto de dos elementos en G, el resultado va a ser el producto de las imágenes de los respectivos elementos en G barra. Si ustedes se ponen a pensar, esto se parece mucho a cuando uno allá en álgebra lineal le hablaban de transformaciones lineales, ¿verdad? Y le decían, una función t, ¿verdad? De b en otro espacio w era una transformación lineal si cuando se evaluaba en una suma, ¿verdad? De dos vectores, el resultado era la suma de las imágenes, ¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar, esa propiedad es prácticamente esto mismo, solo que con la operación del grupo, ¿verdad? Que normalmente le llamamos producto. Y bueno, las transformaciones lineales también ocupaba que se preservara el producto por escalares, ¿verdad? Fíjense que a estas dos propiedades se les dice que son propiedades que preservan la estructura del espacio. Si recuerdan, cuando define espacio vectorial, pues ahí lo importante es decir cuál es la suma de vectores y cómo funciona la operación con escalares, ¿verdad? Y todos aquellos axiomas que tenían que satisfacer esas dos operaciones. Y de hecho, fíjense que ya cuando uno habla de grupos, mucho de las partes de los axiomas de espacio vectorial se pueden resumir diciendo que si B es un espacio vectorial, que tiene que ser un grupo abeliano con respecto a la suma, ¿verdad? Pónganse a pensar ahí en eso. Vayan, si no lo recuerdan, vayan a ver los axiomas de espacio vectorial y pues hay varios de ellos que pues prácticamente implican, no prácticamente, sino que implican realmente que el espacio vectorial es un grupo abeliano con respecto a la suma. Pero claro, en ese momento, pues normalmente uno no ha hablado de grupos, entonces por eso no se lo definen así, ¿no? Entonces, esta propiedad que define los isomorfismos es prácticamente esa misma que define las transformaciones lineales, solo que con respecto a la operación de los grupos, ¿verdad? Noten que acá incluso hay autores que son un poco más específicos, porque aquí se puede generar un poco de confusión. Este A por B representa la operación que tenga el grupo G, ¿verdad? Porque estos son los elementos donde se está evaluando la función. O sea, son elementos de G y entonces, si por ejemplo el grupo es sumativo, digamos, pues esto podría ser una suma, ¿verdad? Y esta operación con las imágenes, ¿verdad? Este producto que aquí ni siquiera se indica con un punto ni nada, ¿verdad? Es la operación que tenga G barra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la operación que tiene este otro fuera una multiplicación, pues esto sería una multiplicación. Si es un grupo de funciones, podría ser una composición, ¿verdad? Y así, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, autores que, como para ser un poco más específicos en eso, tengo la función esa phi, ¿verdad? Que va de G en G barra, y a la propiedad esa, ¿verdad? La escriben un poco más como precisamente diciendo, ok, si la operación de G, ¿verdad? Es G con... de hecho, no le voy a poner eso. Déjame pensar como... sí, bueno, lo voy a poner así. Imagínense que la operación en G se llama, esto me salió súper feo, o sea, asterisco. Asterisco, y para denotarla de G barra, vamos a poner una G aquí, queriendo decir que es la operación que está en G, ¿verdad? Y que G barra, la operación también es una operación que le llamamos asterisco, pero para diferenciarlo, pues ponemos como subíndice G asterisco. G barra, perdón. Y entonces esa operación, ¿verdad? Se escribiría así, que phi, ¿verdad? Evaluada en el producto de dos elementos que están en G, o sea, un producto así, A por el producto de G, ¿verdad? Tiene que ser igual a el producto de las imágenes, que sería este, ¿verdad? Entonces sería phi de A, ¿verdad? Producto con este ahora, ¿verdad? G barra, phi de B, ¿no? De repente, autores así como Gallian no hacen eso porque si se fijan esa anotación como que está bien cargada, ¿verdad? Y pues se ve hasta como que un poco extraño, ¿verdad? Un poco feo esto. Como queriendo decir, se sobreentiende que esta es la operación en G y que esta es la operación en G barra, ¿verdad? Pero no es malo decirlo, ¿verdad? Que
cuando de repente, imagínense que sean dos grupos que funcionan con una suma, pero la suma de uno, por ejemplo, imagínense es la módulo 4 y la suma del otro es módulo 6. Entonces si uno solo lo pone como suma, pues definitivamente que uno se puede confundir, ¿verdad? Entonces, en este tipo de situaciones es como que más conveniente ser más específico y decir, ¿verdad? La operación de acá es tal, la operación de acá es tal, ¿verdad? Eh, Además, fíjense, se dice cuando existe una función de estas, ¿verdad? Entre dos grupos G y G barra, se dice que los grupos son isomorfos, ¿verdad? Y se escribe así con el símbolo parecido al que utilizamos cuando decimos G es aproximadamente igual a G barra. Y el símbolo que se utiliza es precisamente eso, porque pues básicamente, como les decía, cuando esto ocurre es como decir que prácticamente G es el mismo G barra, solo que quizás con otros nombres para los elementos y quizás la operación denotada de otra manera. Pero si existe una función de este tipo, es como decir que son prácticamente la misma cosa vistos como grupo, ¿verdad? Eh, Bueno, aquí por ejemplo, fíjense que habla un poco de eso sobre las operaciones, ¿verdad? Si la operación G en G es un punto, denotada por un punto, y la de G barra también, pues esa propiedad se escribiría así, ¿verdad? Si la operación del segundo es una suma, pues esa operación se escribiría así, ¿verdad? Y aquí pues dan varios ejemplos, ¿no? La mayoría de ejercicios acá este, van a decir, compruebe que tal conjunto, ¿verdad? O que tal par de grupos son isomorfos. Hay veces que de repente el ejercicio podríamos decir que es como que buena gente y me dice, compruebe que tal función es un isomorfismo. Entonces sería comprobar que satisface todas las propiedades que dice la definición. Incluso aquí dan como una serie de pasos que son como los recomendados a seguir. El primero es comprobar que realmente es una función, ¿verdad? Recuerden que hay expresiones que según cómo están definidas, puede hacer que no sea una función, ¿verdad? Así como, por ejemplo, cuando uno habla de círculos allá en los cursos de cálculo, de álgebra, ¿verdad? Eh, Ese tipo de expresiones, ¿verdad? No son funciones, había varias formas de verificarlo. Entonces, siempre este paso como que uno lo ignora de cierta manera, como que cuando uno, si le dan una fórmula, ¿verdad? F de X igual a tanto, entonces uno como que automáticamente dice, si está escrito mediante una fórmula es que es una función, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Y pues lo único es que la mayoría de ejemplos no están de repente escritos así, sino que escritos como ecuaciones, ¿verdad? Por ejemplo, como les digo, la ecuación de un círculo no define una función, ¿verdad? Eh, ya acá en este mundo que es un poco más abstracto, ¿verdad? Porque ya no solo estamos hablando de reales y de sumas y multiplicaciones, sino que de otro tipo de objetos y con otros tipos de operaciones. Entonces acá es un poco quizás más esperable decir, bueno, voy a verificar si es cierto que eso es una función, porque las operaciones pues ya no funcionan como normalmente lo hacen, ¿verdad? De repente si es una función que el dominio es los reales y que el codominio también, entonces ahí sí como que rápido uno puede decir, sí, eso es una función. Pero cuando son así, ¿verdad? Entre otro tipo de objetos, como los grupos que estamos trabajando, pues ya no necesariamente eso va a ser tan trivial, ¿verdad? Así que lo primero para verificar que una función es un isomorfismo, pues es ver que primero que es una función, luego ver que es 1 a 1, luego ver que sobre y después ver que preserva la operación. Normalmente son como que los pasos que uno normalmente sigue, pero con uno de ellos que no funcione, ya no va a ser un isomorfismo, ¿verdad? Entonces pasa como cuando uno le dicen, verifique si tal conjunto con tal operación es un grupo. Entonces, si uno ve que tal propiedad va a fallar, entonces uno se puede ir directo a esa, ¿verdad? Para no perder tiempo verificando otras cosas que puede ser que sean ciertas, pero como se ocupa que todo funcione, si yo veo que esto no va a funcionar, entonces no pierdo tiempo chequeando las demás cosas, ¿verdad? Eh, Aquí hacen varios ejemplos, creo que es conveniente ver algunos de ellos.
Fíjense, este primero dice, sea G el conjunto de los números reales con respecto a la suma, ¿verdad? Ya sabemos que es un grupo. Sea G barra el conjunto de reales positivos con respecto a la multiplicación. Déjenme ir escribiendo para ir ilustrando mejor. Entonces, la función esta se llama phi, y va de el conjunto de los reales con respecto a la suma. Pongámosle la operación para recordar. Y el otro es los reales positivos, ¿verdad? Respecto a la multiplicación. A ver, los reales positivos con respecto a la multiplicación. Entonces dice G y G barra son isomorfos mediante la siguiente función. O sea, con eso estaríamos diciendo, aquí lo están dando como una afirmación, ¿verdad? Si ustedes se van a ver los ejercicios, el ejercicio sería como, aquí como ya me están dando la función, compruebe que esta función, ¿verdad? Definida por esta fórmula, es un isomorfismo entre estos dos grupos, ¿verdad? Entonces, ya ahí lo están afirmando, ¿verdad? Que es cierto que esto es un isomorfismo, entonces, en todo caso, se verifica. Noten que este tipo de función, como les digo, como está definida en conjuntos que son conocidos, ¿verdad? Para nosotros, este tipo de funciones se estudia bastante, ¿verdad? En álgebra, en cálculo. Uno puede decir rápido, esta es una función exponencial, y sí, con solo de repente recordar la gráfica, ¿verdad? De las exponenciales, que era algo así. Digo, sí, es evidente que la función es inyectiva, ¿verdad? Porque cualquier recta horizontal, le decían a uno allá en 110, solo toca la gráfica una vez, entonces con eso era suficiente para ver que era inyectiva. Es sobre, sí, ¿verdad? Porque lo que tiene que pasar para que la función sea sobre es que el rango de la función sea todo el codominio, ¿verdad? En este caso que son los reales positivos, y estas exponenciales pues cubren todos los reales positivos. Entonces, es lo que les decía, este tipo de función, incluso uno no ni siquiera se pregunta si es una función, sino que uno lo ve como automático, ¿verdad? Esto es una función de lo que sé de cálculo, ¿verdad? Pero por lo que les decía, ¿verdad? Como estos dos conjuntos son conocidos, entonces aquí como que ni se pregunta uno eso, ¿verdad? Es función, es uno a uno, es sobre, y quizás lo que no es tan evidente es ver que se preserva la propiedad. Y aquí lo hacen, ¿verdad? Eso viene de las propiedades conocidas de exponentes. Y fíjense la verificación que se hace, como en el primer grupo, ¿verdad? La operación es suma, entonces se verifica que la imagen de la suma de dos elementos, cualesquiera, ¿verdad? Que están en el dominio, me tiene que dar como resultado operar las imágenes, ¿verdad? Correspondientes. Entonces, se utiliza la fórmula, ¿verdad? 2 a la x, entonces si lo evalúo en x más y, ¿verdad? Me da 2 a la x más y, por propiedades de exponentes, eso es 2 a la x por 2 a la y, pero 2 a la x sería precisamente phi de x, ¿verdad? Y 2 a la y sería precisamente phi de y. Y esta es la operación que se tiene en el otro grupo, ¿verdad? Multiplicación. Y entonces es cierto que tomar la imagen de dos elementos operados, ¿verdad? En el primer grupo me da como resultado la imagen de la operación de ellos por separado, ¿verdad? Y esto es lo que uno llama preservar la operación, ¿verdad? Entonces, esta función es cierto que es un isomorfismo, queriendo decir que estos dos grupos prácticamente tienen la misma estructura, o sea, funcionan casi de la misma manera, ¿no? Eh, recuerden que también aquí el hecho de que exista una biyección entre dos conjuntos también significa que podemos hablar de la cardinalidad de ellos, ¿verdad? Entonces, incluso desde el punto de vista de cardinalidad, podemos decir que se comportan igual, ¿verdad? Los dos conjuntos, o sea, estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, o sea, la misma cantidad de elementos, ¿no? Pero bueno, de eso no hablo mucho porque no necesariamente, eso normalmente la primera vez que se habla es en topología, ¿verdad? No me equivoco. Entonces, no necesariamente, ¿verdad? Ya hablaron de eso ustedes si no han tomado esa clase. Ok, este ejemplo, este segundo es bastante importante. Fíjense, dice, cualquier grupo cíclico infinito es isomorfo a los enteros, ¿verdad? Y lo está dando como afirmación, significa que hay que dar una función, ¿verdad? Que cumpla con todos los requisitos.
Entonces dice la función que cumple con ese requisito es esta, la que vamos a escribirla también. Entonces ahora ocupamos una función, ¿verdad? Que vaya de un grupo cíclico, llamémosle G, ¿verdad? Y de hecho, como es cíclico, va a estar generado por un elemento, ¿verdad? Entonces digamos que está generado por a los enteros, ¿verdad? Y entonces, si como el grupo es cíclico, recuerden que eso significa que todos los elementos, si A es un generador, que todos los elementos se pueden escribir como potencias de A. Y entonces la función ahí está definida como al elemento A a la K, ¿verdad? Que es una potencia de A cualquiera, lo que le asigna es pues precisamente el exponente. Aquí solo dicen, ¿verdad? Que esto es un isomorfismo. Tratemos de verificar. ¿Será que esto es una función? O sea, bueno, fíjense que acá de repente ya no es tan obvio porque este objeto, este grupo ya es algo un poco más abstracto, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, tenemos como ejemplos de grupos cíclicos a los ZN, pero esos solo son algunos, ¿verdad? Los enteros también es un grupo cíclico, pero en general recuerden que si yo tomo un grupo cualquiera, tomo un elemento, tomo las potencias de todo ese elemento, también voy a obtener un grupo cíclico de ahí. O sea que no podría decir, supongamos que este es un ZN, ¿verdad? En particular, y empezar a trabajar de ahí, no, porque puede ser tan abstracto como nos imaginemos. Más adelante, pues, y de hecho, de este ejemplo en adelante, sí ya vamos a poder decir eso de cierta manera. Entonces, ¿cómo verifica uno que esto es una función? Y hay veces que uno dice, voy a verificar que esto está bien definido, ¿verdad? Como queriendo decir que no pasa, por ejemplo, lo que pasa con un círculo, ¿verdad? Si recuerdan también allá de 110, ¿verdad? De precálculo, le decían a uno, viéndolo gráficamente, para que algo sea una función, lo que tiene que pasar es que cualquier recta vertical, ¿verdad? Solo tiene que tocar a la gráfica de si es que función, ¿verdad? Solo la tiene que tocar una vez. Y por eso entonces el círculo no es una función, porque casi cualquier vertical, ¿verdad? Bueno, muchas verticales tocan más de una vez, ¿verdad? Al círculo. Entonces, ¿qué significa? Eso lo que significa es que existe por lo menos un elemento en el dominio que tiene dos imágenes distintas, ¿verdad? Y recuerden que la primera vez que a uno le definen el concepto de función, normalmente lo hacen diciéndole, una función es una relación, ¿verdad? Que satisface que a cada coordenada, a cada primera coordenada le corresponde una única segunda coordenada. Y la parte importante que define a las funciones es precisamente eso, ¿verdad? Que a cada coordenada, cada primera coordenada o coordenada en X, como le llamamos normalmente a este tipo de funciones, le corresponde una única coordenada en Y, ¿verdad? Y por eso entonces esta no es una función. Entonces, lo que hace uno es decir, ok, voy a tomar como que si yo tuviera dos coordenadas en X diferentes, ¿verdad? Digamos un K1 y un K2, y yo quiero ver que para que sea función, lo que me va a regresar eso van a ser coordenadas en X que también van a ser diferentes, ¿verdad? Y de hecho, fíjense que la forma de escribirlo correctamente se parece a, no sé si recuerdan la definición de función 1 a 1, ¿verdad? Una función era 1 a 1, ¿sí? Cuando f de x era igual a f de y, eso implicaba que x fuera igual a y, ¿verdad? Eso significa, esa era bueno, no la estoy escribiendo completamente, ¿verdad? Pero si tomaba 2x y y, ¿verdad? En el dominio, entonces si f de x era igual a f de y, entonces eso implica que x tiene que ser igual a y. Entonces, la forma de verificar que algo, una fórmula, una expresión, ¿verdad? Es una función, es prácticamente la otra implicación de aquí. Si yo sé que x es igual a y, eso tiene que implicar que f de x es igual a f de y. Entonces, lo voy a anotar para que lo tengan ahí y lo recuerden. F es función. Realmente son dos requisitos. Vamos a ver. No, estoy pensando en cuando dos funciones son iguales, pero no, aquí solo es decir si x es igual a y, eso tiene que implicar que f de x es igual a f de y. Entonces,
muchas veces verificar esto va a depender del conjunto en el que uno esté trabajando, ¿verdad? Cuando es en R, como les digo, pues ahí pues uno automáticamente ni chequea esto, ¿verdad? Pero cuando no es donde como que hay un poco más de necesidad de hacerlo. Entonces, fíjense, si yo tomo dos preimágenes, o sea, dos elementos del dominio, que aquí son potencias de A, ¿verdad? Entonces decimos, si A a la K, ¿verdad? Es igual a la K1 le voy a poner, es igual a la K2. Yo quiero ver que esto implica, ¿verdad? Que K1 tiene que ser igual a K2, que son las imágenes, ¿verdad? Correspondientes. Recuerden que aquí pues ya estamos con enteros, ¿verdad? Vamos a ver, no, aquí todavía estamos con elementos del dominio, o sea que esto solo, pues, no sabemos qué tipo de objeto es, ¿verdad? Por ejemplo, es un grupo cíclico, entonces, como les digo, podríamos estar en, qué sé yo, uno de aquellos grupos de matrices, por ejemplo, agarrar una matriz, ¿verdad? Y crear el grupo generado por ella. Entonces esto podría ser una matriz elevado a un exponente igual a otra matriz elevado a, la misma matriz, perdón, elevado a otro exponente. Entonces lo único que podemos utilizar son las propiedades que nosotros sí conocemos de grupo, ¿verdad? Entonces, como estamos en un grupo, yo ya sé que existen los inversos y entonces esto implica, por ejemplo, que si multiplico por el inverso de este elemento acá, me va a quedar así, ¿verdad? A la K1 menos K2, ¿verdad? Igual a la identidad. No sé cuál es la identidad, solo sé que este es un grupo, ¿verdad? Entonces la escribimos así con el símbolo que usamos en general. Y si una potencia, ¿verdad? Del elemento A es la identidad, ¿qué significa eso? Eh, de manera general, pues lo que podríamos decir es que este entero, ¿verdad? K1 menos K2 es un múltiplo del orden, ¿verdad? Del elemento A. Entonces aquí, como estamos diciendo que el grupo es infinito, ¿verdad? Fíjense, en esta primera aseveración dice que el grupo es cíclico e infinito, ¿verdad? Entonces recuerden que habría que irse a los teoremas aquí del capítulo de grupos cíclicos y había uno que decía que, y de hecho lo podíamos haber sacado directamente de aquí, ¿verdad? Que decía que dos potencias iban a ser iguales, sí, solo sí, si no recuerdo mal, era que, vamos a ver, no iba a decir sobre el orden, pero ese creo que es para el caso finito, entonces mejor me voy a ir para asegurar y no estar ahí dependiendo de mi memoria que es bastante mala. Es este de acá precisamente. Si el elemento A tiene orden infinito, entonces dos potencias son iguales, sí y solo sí. Los exponentes son iguales. Entonces fíjense que de este teorema sale directo, ¿verdad? No hay nada que hacer. Esto es precisamente lo que queremos, ¿verdad? Si el elemento es de orden infinito, y aquí eso sería, ¿verdad? Porque este es un grupo cíclico infinito, y si este es el generador, significa que este elemento tiene orden infinito, ¿verdad? Entonces por el teorema tal ya no tengo nada que hacer, ¿verdad? Eso implicaría, ¿verdad? Que K1 es igual a K2 y eso es lo que ocupaba para ver que es una función, ¿verdad? ¿Por qué? Por el teorema que era 4.1, ¿verdad? Teorema 4.1. Y bueno, entonces no había nada que hacer. Y esto noten que es precisamente K1, en términos de la función phi, es precisamente la imagen de A a la K1, ¿verdad? Y K2 pues es la imagen de A a la K2, ¿verdad? Entonces directamente sale de ahí. Quiero ver qué es 1 a 1, ¿verdad? Quiero ver qué es sobre. Entonces para ver qué es 1 a 1 pues hago lo contrario a esto de aquí, ¿verdad? Como lo había escrito acá. Entonces asumo que dos imágenes son iguales, o sea que K1 es igual a K2. Y yo quiero ver si eso implica que las preimágenes que son A a la K1 es igual a la K2, ¿verdad? Pero noten que esto sí que de verdad uno puede decir que es claro, ¿verdad? Que si estos dos enteros son el mismo, pues entonces las potencias también van a ser la misma, ¿verdad? Entonces aquí no hay nada que hacer. Que es sobre, que significa que si yo tomo cualquier entero, entonces va a existir una preimagen correspondiente para él. Eso vendría de la definición de grupo cíclico, ¿verdad? Recuerden que esto, ¿verdad? Denotaba el conjunto de todas las potencias enteras de A, ¿verdad?
Entonces, si yo tomo un entero cualquiera, ¿verdad? Voy a escribir aquí para no pasarme a otra página. Tomo un entero cualquiera, entonces, ¿cuál va a ser la preimagen de este elemento bajo esta función? Pues a la k va a ser la preimagen, ¿verdad? Es preimagen de, eh, de k, ¿verdad? Y estoy seguro que este elemento está aquí, ¿verdad? Porque esta es la definición precisamente de esto, ¿verdad? Que es el conjunto de todas las potencias enteras del elemento A, ¿verdad? Y entonces esto implicaría que la función es sobre. Entonces es sobre, es 1 a 1, es función, y entonces lo que faltaría es verificar que se preserva la propiedad. Voy a hacer otro espacio por aquí. Entonces, para verificar que se preserva la propiedad, bueno, eso creo que sí estaba hecho ahí, ¿verdad? En el ejemplo. A ver. No, solo está dicho. Ese es un isomorfismo, ¿verdad? Entonces, para ver que se preserva la propiedad, lo que hago es que opero dos elementos acá en el dominio, ¿verdad? Por ejemplo, así como habíamos dicho aquí, a la K1, ¿verdad? Y lo opero con otro a la K2, ¿verdad? Y tomo la imagen de eso correspondiente a la función, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos las propiedades de exponentes de las que sabemos que se cumplen, ¿verdad? En el grupo. Esto sería a la K1 más K2 y aplico la fórmula de la función, ¿verdad? Que es la imagen de a la k, es precisamente el exponente, ¿verdad? O sea que esto sería K1 más K2, ¿verdad? Ok, pero K1 es la imagen de a la K1 y K2 es la imagen de a la K2, ¿verdad? Y la suma es la operación aquí, ¿verdad? En Z. Entonces esto es precisamente la imagen de K1, ¿verdad? Más la imagen de K2, ¿verdad? Entonces uno dice, cuando tomo la imagen de un producto de dos elementos en el dominio, el resultado es el producto, entre comillas, porque en este caso la operación es suma, ¿verdad? De las imágenes de los elementos por separado, ¿verdad? Entonces se cumple todo. Es una función, esto significa que es 1 a 1, ¿verdad? Esto de acá significa que es sobre, y esto de acá significa que se preserva la operación, ¿verdad? Y como decía ahí, son 4 pasos los que hay que chequear. Y entonces es cierto que este es un isomorfismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y fíjense, de aquí en adelante sí podemos decir, que si yo estoy trabajando con un grupo cíclico infinito, va a ser prácticamente lo mismo que los enteros. O sea que yo puedo como que asumir que fueran los enteros y en todo caso después tomar el isomorfismo, ¿verdad? Como lo definimos acá, y después regresarme entonces a trabajar en el grupo cíclico arbitrario, ¿verdad? Así que cualquier grupo cíclico infinito es isomorfo a los enteros, o sea, son prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Y con argumentos casi iguales, ¿verdad? Nuevamente el teorema 4.1 tiene su versión, ¿verdad? Correspondiente para el caso finito. Con argumentos similares se comprueba que la misma función, fíjense, logra que cualquier grupo cíclico finito de orden n es isomorfo a Zn, ¿verdad? Eso se los dejo aquí, yo creo que va a estar como ejercicio. Bueno, aquí hablan ahí sobre que en un ejercicio anterior se puede ver que se cumplen, se preservan las operaciones. Entonces les dejo ahí para que ustedes lean también. Entonces, de aquí en adelante, por este ejemplo, podemos decir que ahora sí, los grupos cíclicos finitos prácticamente solo son los Zn, queriendo decir que quizás no es, pero hay un Zn que va a ser isomorfo a él. Entonces, ¿qué pasa? Si nuevamente con el ejemplo que les venía diciendo, si estamos en un grupo de matrices, tomamos una matriz, ¿verdad? Y generamos el grupo cíclico generado por esa matriz, entonces ese grupo va a ser casi igual a Z o casi igual a algún Zn, dependiendo del orden, ¿verdad? Si la matriz es de orden infinito, pues va a ser igual a Z, ¿verdad? Casi igual a Z. Y si la matriz es de orden finito, pues va a ser casi igual a Z, a Zn, ¿verdad? Ok, déjenme ver qué otros ejemplos hay interesantes acá. Aquí dan un caso de que
a pesar de que esta función, la cúbica, ¿verdad? Conocida en R, es biyectiva, ¿verdad? La x al cubo, pero no es un isomorfismo de R en R, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no preserva la operación, ¿verdad? Aquí se está considerando el grupo de reales con la suma y esta propiedad no se cumple en los reales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ocuparíamos para poder decir se preserva la operación, ¿verdad? Pero esto no es cierto. Por tanto, entonces, esto no es un isomorfismo, ¿verdad? Noten que, y es milagro que no lo dan como ejemplo aquí, que la función identidad siempre va a funcionar como isomorfismo entre un grupo y sí mismo, ¿verdad? Como que trivialmente, ¿verdad? Como para decir, siempre un grupo es isomorfo a sí mismo, ¿verdad? Eh, Fíjense, por el ejemplo anterior, podemos concluir que U10 es prácticamente lo mismo que Z4. Una porque U10 tiene 4 elementos, ¿verdad? Los relativamente primos, ¿verdad? Menores que 10. Y que uno puede escribirlo como generado por un elemento. Entonces, si está generado por un elemento, entonces va a ser cíclico, ¿verdad? De orden 4. Entonces, por el ejemplo 2, va a ser isomorfo a Z4. U5 lo mismo, ¿verdad? U5 tiene 4 elementos también, los relativamente primos con 5 y menores que 5. Y se puede, pues habría que hacer la tablita ahí para tomar un generador o tomar alguno de aquellos teoremas también que se tenían antes para grupos finitos, ¿verdad? Para decir cuál es un generador para U5, ¿no? ¿Qué es lo que dicen acá, verdad? Solo se ocupa verificar que tanto U10 como U5 son cíclicos y de orden 4, por tanto, entonces, por el teorema, el ejemplo 2, ¿verdad? Este que estamos viendo ahorita, significa que son isomorfos a Z4, ¿no? Aquí hacen otro ejemplo de cómo a veces se puede comprobar que un grupo no es isomorfo a otro. Esto fíjense que en general es complicado. Y de hecho yo creo que por aquí hacen algún comentario sobre eso. Solo déjenme adelantarme para ver. Mm, no, yo creo que está hasta el final del... Sí, aquí está. A veces dice es muy difícil comprobar o decir que no, ¿verdad? Dos grupos son isomorfos, ¿verdad? Y incluso acá ponen algunos ejemplos de grupos que de repente no son tan complicados. Por ejemplo, dice, se requiere como que técnicas sofisticadas para comprobar el hecho de que el grupo de números reales con respecto a la suma es isomorfo al grupo de números complejos con respecto a la suma, ¿verdad? Pónganse a pensar, tendríamos que generar una función biyectiva entre los reales y los complejos. Y además que preserve la operación, ¿verdad? O sea eh, que la imagen de la suma, ¿verdad? De dos reales me dé como resultado las imágenes por separado, sumadas, ¿verdad? Entonces, definitivamente que un tipo de función así no se le ocurre rápido a uno y probablemente en la prueba de esto, yo no recuerdo haberla visto realmente. Eh, en la prueba de esto probablemente solo sean de esas pruebas de existencia, que solo le dicen a uno, sí, sí, sí existe, pero no le dicen a uno cómo calcularlo, ¿verdad? Entonces, no me extrañaría que la prueba de eso sea algo así. Ok, pero la verdad no recuerdo haberla visto. Así que el problema ese de comprobar que dos grupos son isomorfos en general es complicado, ¿verdad? Porque uno tiene que inventarse esa función que haga ese trabajo y entonces eso pues en general se complica, ¿verdad? Aquí hacen un ejemplo. Les recomiendo que lo lean ahí solo para tener ideas porque hay algunos ejercicios que son similares a los ejemplos que le hacen acá. Aquí hacen otro ejemplo con matrices, ¿verdad? Fíjense, es un ejemplo en el que construyen un isomorfismo entre el grupo este de matrices, ¿verdad? Las especiales, que eran las que tenían determinante 1 con respecto al producto. La función que definen es del grupo en sí mismo, definida de esta manera, ¿verdad? Y verifican acá que esto es un isomorfismo, ¿verdad? Esto, fíjense, este tipo de ejercicio o de ejemplo, ahí más adelante vamos a ver como para qué son útiles, porque uno diría, bueno, ¿qué chiste tiene comprobar que
un grupo es casi lo mismo que el mismo, ¿verdad? Según como les describí, ¿verdad? Que en palabras, decir que dos grupos son isomorfos es como decir que son casi iguales. Entonces no tiene mucho chiste preguntarse si un grupo es casi igual consigo mismo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista. Pero ahí vamos a ver que resulta que hay grupos formados por isomorfismos que son, resultan importantes. Y este, de hecho, es uno de ellos. Este normalmente se le llama conjugación a este tipo de isomorfismo, pero eso lo vamos a ver ahí más adelante. Entonces aquí verifican nuevamente todo, ¿verdad? Los cuatro pasos, que es una función, ¿verdad? Que es 1 a 1, que es sobre y que se preserva la operación, ¿verdad? Pero nuevamente se los dejo. Aquí dicen otra vez, o aquí dicen más bien, ¿verdad? Que a este tipo de función se le llama conjugación. Eh, les dejo ahí, ¿verdad? Que vean los detalles, son propiedades utilizar propiedades de matrices, ¿verdad? Y recordar, ¿verdad? Que en este grupo las matrices que se consideran son de 2 por 2 con componentes reales con respecto a la multiplicación, ¿verdad? Y con determinante 1, o sea que son invertibles, ¿verdad? Todas esas matrices y de paso, pues, para hacer estas pruebas se utiliza el hecho de que todas tienen determinante 1, ¿verdad? Pero bueno, se los dejo como les digo. Veamos la prueba, y de hecho, vamos a ver que esta prueba es un poco larga, según recuerdo. Bueno, no tanto, la verdad. Que les decía, de repente terminamos esto, porque el capítulo es cortito, pero no, lo vamos a dividir, porque no se va a hacer bien larga la clase. Veamos por lo menos hoy cómo va la prueba de este teorema famoso de Cayley. Todo grupo es isomorfo a algún grupo de permutaciones, ¿verdad? Y básicamente lo que hay que construir entonces es generar un grupo de permutaciones de alguna manera, ¿verdad? Y luego construir una función que sea biyectiva, ¿verdad? Que preserve la operación entre el grupo que tenemos y ese grupo de permutaciones, ¿no? Eh, Fíjense que la prueba es interesante pues es bueno verla porque recuerden que este tipo de cosas les he dicho yo que son las cosas como que tiene que uno ir aprendiendo como a replicar, ¿verdad? Decir, ok, aquí utilizan tal técnica como que definir funciones de cierta manera y entonces de repente en algún problema se requiere utilizar este tipo de técnica, ¿verdad? Eh, pero acá quizás lo más importante es quedarse con el resultado, ¿verdad? Lo que dicen, ¿verdad? Cualquier grupo es isomorfo a un grupo de permutaciones que, como les digo, pues es decir bastante, ¿verdad? Pero bueno, veamos, desminucemos, como les digo yo, la prueba. Ok, empezamos con cualquier grupo, ¿verdad? Y queremos encontrar otro grupo G barra, ¿verdad? De permutaciones que creamos que es isomorfo al grupo original G, ¿verdad? Eh, G, como dicen acá, es lo único con lo que podemos trabajar, ¿verdad? No tenemos realmente muchas herramientas para decir, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces, de alguna manera hay que utilizar G para definir ese grupo de permutaciones, ¿no? Fíjense, para cualquier G en G, dice, defina una función T sub G de G en G, ¿verdad? De la siguiente manera, que evaluada en un X, ¿verdad? Que está en G, lo que hace es multiplicar G por X, ¿verdad? Entonces se comienza con un G. Aquí fíjense que se utiliza muchas veces la frase, este G es arbitrario, pero es fijo que pareciera que fuera como contradictorio eso, pero no, ¿verdad? Es como que yo lo puedo escoger, que sea cualquiera elemento de G, pero una vez que yo le escogí, ya después ya no lo muevo acá, en esta definición, ¿verdad? Es como que diga, ok, el grupo G, si el grupo G es un grupo finito para poder ejemplificar, entonces, bueno, solo tengo 3 elementos para escoger aquí, ¿verdad? Y entonces habrían 3 de estas funciones T sub G que dicen acá, ¿verdad? Una T sub 0, ¿verdad? Una T sub 1 y una T sub 2. Y para cada una de ellas, una vez que tome 0, entonces ya aquí ya no lo muevo, ¿verdad? Para definir esta, que escogí 1, ya aquí ya no lo muevo y así sucesivamente, ¿no?
Entonces, fíjense, lo que hace el G es como que se multiplica, ¿verdad? En este caso, que es en Z3, pues la operación módulo 3. Y entonces, por ejemplo, esta T sub 2 estaría dada como T sub 2 evaluada en X, ¿verdad? Donde X es un elemento de Z3, es operar G por X, o sea, 2 por X. Pero como la operación en Z3 es la suma, módulo 3, en vez de 2 por X, pues decimos 2 más X, ¿verdad? Y donde está la suma, módulo 3. Entonces, como solo son tres elementos para describir la función, pues lo que puedo decir es, ok, evaluada en 0 me va a dar 2 más 0, ¿verdad? Módulo 3 es 2, ¿verdad? Evaluada en 1, ¿verdad? Sería 2 más 1, ¿verdad? Módulo 3 es 0, ¿verdad? Y evaluado en 2, que es el último elemento, entonces sería 2 más 2, módulo 3, ¿verdad? Es 1, ¿verdad? Y entonces esta es una de las tres funciones que se definen de esta manera acá. Y noten que eso se puede hacer para cualquier grupo, ¿verdad? Agarro un elemento del grupo, no lo toco por un momento, ¿verdad? Y defino esta función de esta manera, que básicamente, y aquí lo dicen, es como multiplicar por g a la izquierda, ¿verdad? Y entonces hago esto para todos los elementos del grupo, ¿verdad? Fíjense, dicen acá, se deja como ejercicio probar que T sub G es una permutación. Por lo menos con este ejemplo aquí se ve, ¿verdad? Que es cierto que esta T, lo que me resulta es una permutación de los tres elementos originales, ¿verdad? Es como decir 0, 1, 2, digamos que este era el orden original de los elementos, los permutó como 2, 0, 1, los cambió de posición, ¿verdad? De cierta manera. Recuerden que permutaciones se definieron como funciones biyectivas también, ¿verdad? Eh, así que este ejercicio de decir eso, ¿verdad? Compruebe que esas funciones son biyectivas, ¿verdad? Luego dice sea G barra el conjunto de todas esas T sub G, ¿verdad? En este caso sería el conjunto de estas tres funciones, ¿verdad? Y este de acá sería G barra, ¿verdad? Ok. Entonces dice G barra es un grupo con respecto a la composición de funciones. Sí, ¿por qué? Porque una vez comprobado este ejercicio 35, o por ahora podríamos decir, asumamos que ya lo comprobamos, ¿verdad? El hecho de que sean permutaciones, recuerden, significa que son funciones biyectivas, y entonces la composición de funciones biyectivas es otra función biyectiva, y tiene inversa, ¿verdad? Cualquier función biyectiva es asociativa, ¿verdad? La identidad funciona como elemento de identidad, y entonces se cumplen todas las propiedades para realmente ser un grupo, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro candidato a ser el grupo de permutaciones, ¿verdad? Que va a ser isomorfo al grupo con el que comenzamos. Y entonces, bueno, aquí dice, aquí se verifica, pero creo que esto no es necesario, porque como les digo, si uno ya sabe que son permutaciones, pues un conjunto de permutaciones es un conjunto de funciones biyectivas, y funciones biyectivas, ¿verdad? Con respecto a la composición, siempre forman un grupo, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que verifican es que se preserva. Vamos a ver. La cerradura es la que comprueban acá, ¿verdad? Pero esto de acá, no sé, me parece que no es necesario, ¿verdad? Porque como les digo, si son funciones biyectivas con respecto a la composición, pues también va a ser otra función biyectiva. Quizás será por ver que son bien específicas, ¿verdad? Están definidas de esta manera. Y entonces que como están definidas de esta manera, por ejemplo, cuando tome dos de ellas, el resultado va a ser otra similar, ¿verdad? Creo que por eso la necesidad de escribirla aquí, ¿verdad? Entonces veamos, por ejemplo, aquí dicen, hago la composición de T sub G con otra T sub H. Fíjense, aquí se observa que es la composición, ¿verdad? Se hace de derecha a izquierda, se evalúa primero en la de la derecha. T sub H de X, bueno, sería aquí cambiar G con H, ¿verdad? Sería H por X, ¿verdad? H por X. T sub G evaluada en H por X, sería como poner aquí en vez de X, H por X, ¿verdad? G por H por X, ¿verdad? Se asocia porque estamos en un grupo, ¿verdad? G por H por X con paréntesis acá es lo mismo que con paréntesis al inicio.
Y esta pues sería como otra función de estas para el elemento G por H, ¿verdad? Es como que diga T sub G H, ¿verdad? Que es como la escribieron acá, ¿verdad? Y entonces lo que se verifica es que T sub G, hacer la composición de T sub G y T sub H, me da lo mismo que hacer T sub G por H, ¿verdad? Que es como decir, la composición de dos funciones de este tipo es otra función de este tipo, ¿verdad? Esta va a ser la identidad, bueno, eso es evidente, ¿verdad? Si en vez de G ponemos el elemento identidad, la identidad por X me va a dar X, entonces eso va a ser la función identidad. Y está como ejercicio, que no creo que sea nada complicado, verificar que la inversa de esta función es esta. Bueno, como dice la composición de funciones es asociativa, entonces se verifican todas las condiciones para ver que es un grupo, ¿verdad? Creo que de repente quizás lo único a ver era la cerradura, ¿verdad? Como para ver que la composición de dos funciones de este tipo también es otra función de este tipo, ¿no? Eso porque, fíjense, aquí solo estamos diciendo que esta es una permutación. Pero no necesariamente son todas las permutaciones, ¿verdad? Y de hecho, en este ejemplo, noten que solo hay 3 de estas funciones, pero la cantidad de permutaciones de un conjunto de 3 elementos es 3 factorial, ¿verdad? 6. O sea que este, en todo caso, ya vimos que es un grupo, entonces es un subgrupo de S3, ¿verdad? Que era el conjunto de permutaciones de 3 elementos, ¿verdad? Entonces, de ahí creo que sí, la única necesidad de repente era verificar esto, ¿verdad? O si lo vemos como problema de, verifique que ese conjunto de permutaciones es un subgrupo de Sn, ¿verdad? En general, pues entonces utilizar alguno de los teoremitas que teníamos para comprobar que algo era un subgrupo, ¿verdad? Ok, lo único es que aquí no se hace, no se distingue, ¿verdad? Si G es un grupo finito o no, ¿verdad? Y de repente por ahí pues viene la necesidad de hacer todas las verificaciones, ¿no? Ok, entonces ya se tiene, como les digo, el candidato, ¿verdad? Este G barra es el candidato para decir, este va a ser el grupo de permutaciones que va a ser isomorfo al grupo original G con el que se comenzó, ¿verdad? Y entonces se define una nueva función, ¿verdad? Para cada G en G se define phi de G como T sub G. Noten que esa es otra función. Aquí, por ejemplo, para ilustrar, con este caso de acá, esta phi, ¿verdad? Iría de, bueno, ya poniendo el que es, ¿verdad? Que es Z3, de Z3 a este G barra, ¿verdad? Y lo que hace es que phi evaluado en el elemento de Z3, llamémosle G porque así lo llaman ahí en la prueba, ¿verdad? Phi de G es T sub G, ¿verdad? Entonces noten que no es nada más que decir, a este elemento le asocio este, a este elemento le asocio este, y a este elemento le asocio este. O sea, phi evaluada en 0 es T sub 0. Phi evaluada en 1 es T sub 1. Phi evaluada en 2 es T sub 2. Nuevamente, notamos también que eso se puede hacer para cualquier grupo, ¿verdad? Tomo todos los elementos del grupo y entonces para cada elemento de ellos yo puedo generar una permutación de esta, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a ver es que esta función es biyectiva, o sea que, perdón, a cada uno es 1 a 1 y es sobre, o sea que a cada uno de estos le corresponde un único de esto, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Ok, entonces veamos cómo se prueba que es isomorfismo. Eh, Esto es para ver que es 1 a 1. Noten, recuerden, para ver que es 1 a 1 es asumir que dos imágenes son iguales. Tomo una de esas T sub G, tomo otra, las igualo, y para que sea 1 a 1, esto tiene que implicar que las preimágenes, que serían G y H, tienen que ser iguales, ¿verdad? Ok, si estas son iguales, dice, evaluadas en la identidad, ¿verdad? Esta es una igualdad de dos funciones, ¿verdad? Recuerden que estas T sub G están definidas como se dijo aquí arriba, ¿verdad? De esta manera. Entonces, si están diciendo que T sub G es igual a T sub H, es que se está diciendo que esas dos funciones son iguales, ¿verdad? Significa que evaluada en cualquier elemento que tomemos, va a dar lo mismo, ¿verdad?
Entonces, en particular, toman aquí por conveniencia evaluadas en la identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evaluadas en la identidad me queda, utilizando la definición, G por la identidad igual a T sub H sería H por X, ¿verdad? Entonces, evaluado en identidad sería H por E, ¿verdad? H por la identidad. O sea que G es igual a H y entonces eso era lo que queríamos ver para ver que era 1 a 1, ¿verdad? Tomo dos imágenes que son iguales y verifico que las preimágenes son iguales. Por tanto, la función es 1 a 1. Por la forma dicen que fue construido, vemos que, pues sí, a cada uno de los G, desde aquí se empezó a construir, ¿verdad? Para cada uno de los G, tomamos una de estas T sub G. O sea que a cada una de estas T sub G le corresponde un G, ¿verdad? Que está en G, que es lo que significa ser sobre, ¿verdad? Que todos los elementos en el codominio de la función o en el conjunto de llegada, ¿verdad? De la función, tienen una preimagen, ¿verdad? En el dominio, ¿no? Y por último, entonces, se quiere ver que la función preserva la operación, ¿verdad? Para ello, entonces, se toman dos elementos en el dominio de la función, ¿verdad? Que son, el dominio sería G, ¿verdad? Entonces, hago el producto de dos elementos que están en G y quiero ver que eso es lo mismo que hacer la imagen del primero por la imagen del segundo. Entonces, por definición de phi de A por B, quería poner aquí A por B. Entonces, T y aquí poner A por B, ¿verdad? Que es esto que están escribiendo acá. Pero esto de acá fue una de las cosas que se verificó aquí, ¿verdad? T de G por H es lo mismo que T de G por, o compuesta con, ¿verdad? Composición con T sub H, ¿verdad? Entonces se está aplicando lo mismo, solo que en vez de G y H, A y B aquí, ¿verdad? Y luego se utiliza la definición, ¿verdad? T sub A sería aquí sustituir A por X, ¿verdad? O más bien, sería sustituir aquí nada más. T sub A sería poner aquí phi sub A, ¿verdad? En vez de G, A, ¿verdad? Y lo mismo con T sub B. Y entonces es cierto que se preserva la operación. Phi de A por B es lo mismo que phi de A por phi de B. Y por tanto, entonces, es cierto, se cumplen todas las condiciones para que eso sea un isomorfismo. Y de hecho, pues, noten que la demostración es constructiva, ¿verdad? Y entonces, de hecho, aquí estamos diciendo que este grupo que tiene estas tres funciones, de hecho, esta es la identidad, ¿verdad? T sub 0, T sub 2 aquí la tenemos, T sub 1 la podríamos calcular, ¿verdad? Y esas tres funciones, esas tres permutaciones, ¿verdad? Son las que forman un grupo que es isomorfo a Z3. Y podríamos repetir lo mismo con cualquier grupo, ¿verdad? Lo único que en el caso infinito, de repente no sea fácil decir, la fórmula para esa función es tal. En todo caso, pues uno podría decir, yo puedo calcular las imágenes de los elementos que yo quiera porque aquí está todo bien construido, ¿verdad? Y si estos grupos, si este grupo G con el que empezamos de repente es los reales con la suma, por ejemplo, entonces, tal vez no pueda decir, la fórmula de la función es tal, pero puedo tomar un real cualquiera, 5, por ejemplo, y construir esta función, t para 5, ¿verdad? Quizás esa función tampoco no sea una función conocida, ¿verdad? Sabemos que va a ser una biyección de R en R, ¿verdad? Pero quizás no sea así como X al cubo, como estábamos viendo en un ejemplo anterior, que es una biyección, ¿verdad? De R en R. Quizás no tenga una fórmula así como estamos acostumbrados a ver las funciones, pero uno podría calcular las imágenes de los elementos que uno quisiera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que ya les he mencionado varias veces, ¿verdad? Que este tipo de demostración son bastante convenientes porque no solo me dice, es cierto que existe este grupo de permutaciones que es isomorfo a este, sino la manera de construirlo es así, ¿verdad? Esas funciones son de tal manera, ¿verdad? Y uno lo puede hacer, bien específicamente. Aquí hace un ejemplo también. Vamos a quedarnos con este ejemplo. Esto prácticamente es lo mismo que nosotros que hice acá, ¿verdad? Solo que ahí están utilizando la notación de permutaciones, ¿verdad? O sea, esta se escribiría así, ¿verdad? 0, 1, 2, 2, 0, 1, ¿verdad? La imagen de 0 es 2, la imagen de 0 es 2, la de 1 es 0, ¿verdad? Y la de 2 es 1. Entonces aquí lo están haciendo así, ¿no? Para relacionarlo con los grupos de permutaciones como se trabajaron, ¿verdad? En el capítulo anterior. Toman un ejemplo pequeño también, obviamente, ¿verdad? Porque como son isomorfos, si uno toma un grupo de orden 15, pues hay que construir 15 de esas permutaciones, ¿verdad?
Entonces conviene ilustrar eso con ejemplos pequeños. Entonces fíjense, U12 tiene estos elementos que son los relativamente primos con 12, ¿verdad? Menores que 12. Y se calculan las funciones, ¿verdad? Siempre T sub la identidad, ¿verdad? O sea, al poner la identidad aquí, que es esto que se hizo o que se dijo acá, esta es la identidad, ¿verdad? Cuando se pone E, ¿verdad? La identidad como subíndice ahí, según cómo se definió, ¿verdad? T sub G era G por X, ¿verdad? Entonces, la identidad pues es T sub 1, porque 1 es la identidad de este grupo, ¿verdad? Recuerden que en los UN la operación es la multiplicación módulo N, ¿verdad? Aquí multiplicación módulo 12, ¿verdad? Eh, por ejemplo, esta de acá, como se sacó. Bueno, entonces esta sería multiplicar por 5, ¿verdad? Multiplicar por 5 a la izquierda. Como este grupo es abeliano, realmente decir a la izquierda no hay problema, ¿verdad? Pero el grupo nuevamente es arbitrario, entonces podría ser no abeliano, podrían ser matrices, por ejemplo, y entonces ahí es importante decir, hay que multiplicar por la izquierda, ¿verdad? Pero bueno, en este realmente no hay tanto problema, y entonces t de 1 t sub 5 evaluado en 1 sería multiplicar 1 por 5, que es 5. Y por eso aquí dice la imagen de 1 es 5. T sub 5 evaluado en 5 sería multiplicar 5 por 5. Módulo 12 es 1, ¿verdad? Divido 25 entre 12, ¿verdad? Me sobra 1. ¿verdad? Y así, ¿verdad? T sub 5 evaluado en 7, 5 por 7, 35, módulo 12, ¿verdad? Me da 11. Y así, ¿verdad? Y lo mismo con las demás. O sea, para evaluar lo que se hace es que multiplica por el elemento que se pone aquí. 1 por 11, 5 por 11, 7 por 11, 11 por 11, pero módulo 5, perdón, módulo 12 porque estamos trabajando en U12, ¿verdad? Y además aquí ilustran pues la tabla de composición, ¿verdad? De esas funciones, donde aquí se observa que si uno hace la composición, por ejemplo, de T sub 5 con T sub 11, entonces aquí uno dice, T sub 5 con T sub 11 me da T sub 7. Y aquí uno observa que en U12, 5 por 11, ¿verdad? Me da 7. De manera que si uno observa estas tablas de multiplicación para ambos grupos, prácticamente son la misma cosa, ¿verdad? Lo único que acá los elementos tienen otro nombre, ¿verdad? Y aquí se observa claramente lo que significa ser isomorfos, ¿verdad? Que prácticamente son la misma cosa, ¿verdad? Pero 11 por 11 me da 1, según esto. Pero 11 con 11 me da 1 aquí también, ¿verdad? Solo que estas son funciones, ¿verdad? Y la operación que se hace es la composición según como vimos que se hacía, ¿verdad? En el capítulo, en el capítulo anterior. Así que, pues, es súper importante el teorema, ¿verdad? De aquí en adelante sabemos que, siempre que nos convenga de alguna manera, cuando hablemos de un grupo cualquiera, ¿verdad? Todo grupo, no hay ninguna restricción para qué grupo sea, se puede como que escribir, o podríamos decir como representar o describir, ¿verdad? De alguna manera, como un grupo de permutaciones, ¿verdad? Y entonces, dependiendo del orden del grupo, como este, ¿verdad? Este sería un subgrupo, ¿verdad? De S4, ¿verdad? Y solo un subgrupo, ¿verdad? Porque S4 tiene 4 factorial elementos, ¿verdad? Este podría ser de repente A4, por ejemplo, ¿verdad? Acuérdense el conjunto de permutaciones pares dentro de S4. Ahí más adelante vamos a ver cuándo se pueden sacar conclusiones así de esa manera, como para decir, ¿será que este es A4? Habría que ver, ir a comparar, de repente hacer una tablita para A4, ver sus propiedades, ver cuántos elementos de orden tanto tienen, ¿verdad? Y de hecho, ese es el tipo de propiedad que nos dice aquí más adelante, pero por hoy aquí nos vamos a quedar. No sé si tienen alguna pregunta. No. Bueno, pues mañana entonces nos vamos a reunir otra vez para ver estudiar las demostraciones hay 2 teoremas más en este capítulo sobre propiedades, como qué cosas comparten los grupos que son isomorfos, cosas que uno esperaría, por ejemplo, si 2 grupos son isomorfos y uno es cíclico, entonces el otro también. Si 2 grupos son isomorfos y uno es abeliano, el otro también. Y así, ¿verdad? Ese tipo de propiedades son las que se prueban
en esos teoremas. Y aquí incluso da algunos comentarios de cosas que no necesariamente se cumplen cuando se tienen grupos isomorfos y qué tipo de conclusiones se pueden decir, ¿verdad? Así que bueno, nos quedamos aquí por hoy, entonces continuamos mañana. Saludos a todos.